La historia comienza con una reflexión sobre la muerte. La gente cree que para morir hay que estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Pero esta historia trata sobre estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. El narrador siente que se está adelantando a los hechos. Todo comenzó con las abejas, que están muriendo misteriosamente. Sin ellas, que ayudan a producir alimentos, nuestra propia existencia está en riesgo. Pero en el mundo moderno, hay asuntos más serios en la mente de las personas. En una galería de arte conocemos a Daniel, un agente artístico. Recibe una llamada sobre un problema con uno de sus clientes. Daniel discute con el artista Liam Price sobre su obra. Liam se siente presionado para crear arte más comercial. Daniel critica su trabajo diciendo que no tiene personalidad. Le dice a Liam que está artísticamente oxidado. Liam defiende su proceso creativo explicando que lleva tiempo dar frutos. Pero a Daniel le preocupa cómo pagar las facturas mientras tanto. La tensión entre la visión artística y la realidad económica es evidente. En un momento de frustración, Liam sugiere que debería suicidarse. Daniel ignora la amenaza, calificándola de dramática. Poco después, la policía investiga un aparente suicidio en un puente. El cuerpo fue encontrado en una zona conocida por estos incidentes. Daniel es llamado para ser interrogado y le muestran fotos encontradas cerca del cuerpo. Le preguntan por su última conversación con la víctima. Daniel admite que Liam dijo, "Creo que mejor me mato". La policía se extraña de que no se alarmara por esas palabras. Él se justifica diciendo que el drama es un requisito para ser artista. Le piden que vaya a la morgue para identificar formalmente el cuerpo. En la morgue, Daniel se prepara para la difícil tarea. Tras observar el cuerpo, confirma que se trata de Liam Price. La noticia de la trágica muerte de Liam genera una ola de interés. De repente, su arte, antes ignorado, se vuelve el centro de atención. Daniel, viendo la oportunidad, brinda por el éxito inesperado. Comenta que este tipo de publicidad no se puede comprar. Considera la muerte de Liam como la jugada más brillante de su carrera. Reflexiona sobre cómo la tragedia puede generar algo maravilloso. Mientras Daniel está en la galería, una figura familiar aparece de repente. Es Liam, completamente vivo. Daniel está en shock. Daniel entra en pánico, ya que ha vendido la mitad de la obra póstuma de Liam. Liam admira su nuevo trabajo y Daniel admite que es muy bueno. Liam se da cuenta de la ironía, entonces, que yo esté muerto es mejor para el negocio. Daniel explica que la historia del artista a menudo vale más que su arte. Liam, viendo una oportunidad, propone un plan audaz. Sugiere no contarle a nadie que está vivo y continuar con la farsa. Deciden que en lugar de arte venderán una historia. Así Liam tendrá libertad creativa total, sin presiones comerciales. Acuerdan seguir con el engaño, pero Liam debe permanecer oculto. La exposición póstuma Vida y muerte de Liam Price es un éxito rotundo. En la inauguración conocemos a Mackenzie, una periodista que investiga la historia. Liam, disfrazado y arriesgando todo, se presenta en la fiesta. Mackenzie, intrigada por el misterioso hombre, se acerca a él. Él se presenta como Jackson, el supuesto hermano de Liam. Daniel, furioso, confronta a Liam por su imprudencia. Mackenzie busca a Jackson en su estudio, decidida a saber más. Aunque él se muestra reacio, la persistencia de ella lo convence. Ella le dice que solo quiere saber la verdad sobre su hermano. Él la invita a un paseo en bicicleta para mostrarle el mundo de Liam. La lleva a lugares abandonados pero llenos de belleza e inspiración. Cuando ella le pregunta a qué se dedica, él miente diciendo que es abogado. Él le explica que Liam solo quería lo que todos buscan, ser comprendido. Mackenzie se sincera y le confiesa que necesita una gran historia. Admite que fue despedida y se siente humillada por su fracaso. Liam se da cuenta de que ella también anhela ser escuchada y comprendida. Más tarde, Mackenzie comparte sus crecientes sospechas con su novio, Eric. Le plantea la increíble posibilidad de que Liam Price esté vivo. Eric descarta su teoría, llamándola ridícula y pidiéndole que sea realista. En un restaurante, la sospecha de Mackenzie se convierte en certeza. Ve a Daniel cenando con un hombre y lo reconoce, es Liam. Liam, aún como Jackson, la intercepta y le pide una oportunidad para explicarlo todo. Finalmente se encuentran, y ella lo confronta llamándolo por su verdadero nombre. Se siente traicionada y lo acusa de haberla utilizado para su engaño. Él le dice que sabe que ella es capaz de todo, y que eso es lo que admira de ella. Le confiesa sus sentimientos, describiéndola como una llama que nunca se apaga. La intensidad del momento los lleva a un beso apasionado. Él le dice que merece a alguien que sea su mayor admirador. A pesar de la conexión, Mackenzie se siente abrumada y se marcha. Tras la revelación, Mackenzie toma una decisión y termina su relación con Eric. Siente que necesita descubrir su propio camino y lo que realmente quiere. Liam, por su parte, le cuenta a Daniel que le ha confesado todo a Mackenzie.
Daniel entra en pánico, temiendo que la verdad arruine sus carreras. Para él, la reputación y el nombre lo son todo en el mundo del arte. Pero Daniel, siempre un estratega, recupera la calma y tiene una nueva idea. Le pide a Liam que confíe en él una última vez para ejecutar su plan final. Mackenzie narra que todo en la vida tiene que ver con el momento adecuado. El final de una historia, explica, puede cambiar el significado de todo lo anterior. La supuesta muerte de Liam le ayudó a descubrir una gran farsa. Pero la farsa más grande era la de su propia vida. Aprende que las mentiras más convincentes son las que nos contamos a nosotros mismos. Su antigua jefa la llama, impresionada por el artículo que escribió. Le ofrece su antiguo empleo de vuelta, esta vez en la oficina de Londres. Mackenzie, con una nueva confianza, rechaza amablemente la oferta. Decide seguir su propio camino como escritora freelance. En un último y gran evento, Daniel se dirige a la élite del mundo del arte. Anuncia que en honor a Liam, es momento de decir la verdad. Dice que Liam querría que su obra hablara por sí misma. Con gran expectación, presenta la más reciente obra póstuma del artista. El telón se abre, revelando a Liam, vivo y en silencio, en un escenario. El público pasa del shock a la risa y finalmente a los aplausos. Comprenden la genialidad del acto. La farsa se ha transformado en la pieza de arte performance definitiva. Liam es aclamado, ahora como un genio del arte y el marketing. Entre la multitud, Mackenzie observa la escena con una sonrisa. Liam la ve desde el escenario, y sus miradas se cruzan. Se reencuentran, ambos habiendo encontrado el éxito a su manera. La historia termina con ellos juntos, listos para un nuevo comienzo. La galería de Daniel se llena de gente tras la muerte de Liam. Mackenzie, la periodista, es presentada a su editor. Ella busca una historia que la ayude a recuperar su carrera. Conocemos a Eric, el prometido de Mackenzie, un consultor de arte. Él ve el arte de Liam como una simple inversión para su futuro. Liam, como Jackson, reflexiona sobre el reconocimiento póstumo. Él tiene una filosofía cínica, la mierda siempre aparece. Liam habla sobre la falta de sentimiento en el mundo moderno. Cree que la gente vive mintiendo, incluso a sí misma. Y todo por un miedo profundo a no ser aceptados. Mackenzie le cuenta a Liam sobre su prometido, Eric. Liam cuenta una historia sobre la percepción de ser único. Sugiere que la vida enseña que la mayoría no será nada especial. Se pregunta en qué momento uno se conforma con la vida que tiene. Mackenzie no está de acuerdo, cree que todos tienen un potencial increíble. Y que a veces, solo se necesita un pequeño empujón para alcanzarlo. Daniel advierte a Liam sobre las consecuencias legales de su farsa. Pero Liam, desafiante, responde, esto es arte. La audiencia del evento final acepta la revelación como parte del espectáculo. El engaño se ha convertido en su obra maestra. La película cierra con Liam y Mackenzie juntos y liberados. If you want a recap of your favorite movies and shows, comment below, and don't forget to subscribe, like, and turn on notifications so you don't miss the next ones. See you next time, everyone.